Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video en este grandísimo canal. Yo soy Tuyes y bueno, hoy vamos a hablar de algo un poquito diferente. Esto es un video, pues sí, un poco diferente a lo que normalmente están acostumbrados. Solamente quiero aclarar que esto no es un video como para echarle hate a nadie ni nada. Soy muy fan de tanto de Jim Carona como de Folagor y todo. Entonces, solamente quería hablar un poco del tema y de todo el drama que se hizo alrededor del final del Dual Loque entre ellos dos, en el que Folagor perdió su liga, o sea, tuvo mala suerte y todo, pero no tenía los Pokémon simplemente para pasar eso. Y Jim Carona sí se lo pasó, usando mucho pues, una estrategia con el Dusclops, básicamente bajándole el ataque lo máximo que podía a un Pokémon, luego sacando a su cara abominable y pues haciendo danza dragón hasta que estuviera a más 6 en velocidad y en ataque, y luego se cargaba todo de esa manera. Igualmente, él cuando se pasa a la liga termina solamente con 2 vidas, con 2 Pokémon en el equipo. Pero pues bueno, yo quería dar como un poquito mi opinión al respecto, básicamente por todo el drama que se hizo, especialmente por el video que hizo luego Folagor, en donde él habla de ciertas cosas que básicamente lo imputaron bastante de cómo se desarrolló esa liga Pokémon. Y quiero empezar diciendo que entiendo a Folagor, ¿sí? Entiendo que está muy estresado en ese momento. No me parece que hubiera sido no me parece la mejor decisión del mundo grabar ese tipo de videos cuando estás tan molesto. Entiendo que era el único momento que tenía porque luego se iba a ir de vacaciones y si no hablaba de eso en ese momento, pues no iba a poder hablar de eso hasta que volviera de vacaciones, que pues creo que ahorita fue que volvió de vacaciones. No sé si he hablado más al respecto, pero pues ya todo el mundo reaccionó. Jim Carona hizo su video, Mike Kiki, Fierro Gamer, todo el mundo ha hecho video al respecto. Ya que todo el mundo ya dio su opinión, yo quiero dar la mía. Y bueno, primero que todo, entiendo el sentimiento de Folagor, de sentirse robado. O sea, la serie duró casi 40 capítulos en donde le terminó ganando a Jim Carona en los combates. Entonces técnicamente pues ya tenía lo que ganado por ese lado. Pero claro, luego llega a la liga Pokémon, tiene mala suerte, le salen unos Pokémon bastante buenos, ponen las púas, el Tentacle Veleta y todo eso. Y básicamente él llevaba ya unas como 4 horas creo que fue, que duró la liga de Jim Carona más o menos, en donde era estresadísimo porque obviamente quería que perdiera Jim Carona, pero pues Jim Carona simplemente sacaba al Dusclops y todo eso. Entonces entiendo el sentimiento de sentirse robado, sentirse que todo va en contra de uno, pero pues al final del día eso es simplemente una cosa del randomizado. Uno no, o sea, es algo random. Realmente uno no puede predecir lo que va a pasar. Lo que sí hay que tener en cuenta, que eso creo que es algo que Folagor no tuvo mucho en cuenta, es que, bueno, seguramente porque no sabe muy bien cómo se randomiza una ROM. Supongo yo que como lo hizo, o sea, no estoy muy seguro cómo Mikey randomiza las ROMs, porque claramente él tiene un entendimiento bastante más amplio del que tengo yo de randomizar ROMs. Yo las ROMs que he randomizado durante toda mi vida y las que he usado para mis bloques, las randomizo con un programa. Seguramente él hace cosas diferentes porque ellos pueden como, poner ciertos combates que sean combates dobles y estos otros no, y luego cambiar esto y cambiar lo otro. No sé exactamente cómo se hace eso, pero yo sé que igual tiene que ser a través de un programa. Ese programa a ti te da la opción que en los combates importantes, pues claro, le pone 6 Pokémon a todos los entrenadores y también les da objetos competitivos. Pero no solamente eso, sino que hay una cajita ahí que tú puedes chequear, que básicamente hace que los movimientos, el objeto y la habilidad del Pokémon, tanto como su tipo y pues, o sea, qué Pokémon es, tengan sinergia. Y esto es muy importante porque eso hace que entonces hayan Pokémon como el Tentacruel Veleta, ¿sí? Entonces el binary randomizado mira el Tentacruel y dice, ok, este Tentacruel tiene estos movimientos y tiene esta habilidad en donde entre más tiempo esté en el campo, o sea, pues se puede bufar aún más. Entonces, lo mejor es ponerle un movimiento en donde pueda atrapar al Pokémon que tenga al frente. Entonces lo atrapa y está obligando que si no hiciste el cambio correcto, te va a tocar enfrentarte contra un Pokémon, pues Veleta, que te puede hacer bastante daño. Voy a poner un ejemplo que me pasó a mí en uno de mis loques. En el loque anterior que yo jugué de Pokémon X, en uno de los combates contra Shana me saca un Pokémon que fue un Kyurem, que tenía la gema tierra con fuerza telúrica y acróbata. Entonces no solamente la gema tierra pues era un objeto que hacía sinergia con el fuerza telúrica,
que me mata un Pokémon de un solo golpe, sino que al perder la gema tierra, que probablemente pues la IA lo que va a hacer es que va a ver el Pokémon que tenga enfrente, va a saber que tiene la gema y que tiene fuerza telúrica y que va a golpear muy duro, sea el Pokémon que sea, hace fuerza telúrica, se gasta la gema, luego si le sacas un Pokémon que sea diferente, ya sea en mi caso yo saqué un Machamp, o le sacas un Pokémon de tipo planta o Pokémon de tipo que sea débil al volador, te va a hacer acróbata, que como ya perdió la gema, va a hacer el doble de daño, entonces ya no va a tener 60 de potencia, sino 120. Entiendo que Folagor sienta que fue, o sea, sintiera como si le hubieran puesto las cosas en contra de él. Que eso es algo que él dice, que él siente como si Maikiki pusiera cosas en contra de él, como si él hubiera puesto los ataques específicos, las habilidades específicas, los objetos específicos de los Pokémon para hacerle counter a su equipo. Pero eso simplemente no es así, es simplemente una cosa de que la IA, o pues el programa mismo que randomiza el juego, lo organiza de tal manera para que los movimientos, los objetos y las habilidades de los Pokémon tengan sincronía. Entonces, ya con eso aclarado, quiero hablar pues de otra cosa, y es de la reacción de Folagor de echarle la culpa a Maikiki. Evidentemente, acabo de explicar un poco de por qué pues pasaron las cosas como pasaron. Entiendo que se sienta básicamente como si el juego estuviera en contra tuya, que uno siempre siente que es así. Si tienes mala suerte, tienes un Pokémon que está muy roto y tiene esa sincronía con los movimientos y toda esa vaina, sientes como si no fuera mala suerte, como si alguien literalmente estuviera arreglando las cosas para ir en tu contra. Claro, Folagor, después de escuchar las declaraciones de Maikiki diciendo que él quería que Jim Carona ganara, pues se sintió como pues atacado. Y puedo llegar a entender eso, pero no puedes llegar y salir y tirarle mierda a Maikiki que te está haciendo el trabajo de randomizar la ROM, que si no quieres que sea tan jodida, puedes tú hacerlo. No puedes llegar y empezar a tirarle mierda solamente por eso. Ellos tres son adultos, tanto Jim Carona como Maikiki como Folagor, y creo que hacer algo tan rastrero como ponerle una ROM completamente imposible a Folagor y una ROM pues lograble a Jim Carona, que incluso ni siquiera fue como que la ROM de Jim Carona fuera así súper fácil, porque bueno, Folagor también habla de que la ROM de Jim Carona fue complicada, pero también habla como si la de él estuviera específicamente hecha para que él perdiera, y simplemente no siento que ese haya sido el caso. O sea, entiendo que fue mucha mala suerte, que justo pues los ataques le hacían mucho counter, pero al final del día son ataques o pues son tipos que son muy comunes. O sea, me está diciendo que te enoja que un Pokémon te haga un ataque tipo planta o un Pokémon que es de tipo agua. Pues lo siento mucho, pero pues el tipo planta y el tipo agua son pues tipos muy comunes en Pokémon. Entonces es muy normal que te haga ese tipo de ataques. Entiendo que obviamente uno siente como si fuera que justo lo que tú estás jugando, pues la IA lo sabe y juega de esa manera en contra tuyo. O pues como si alguien lo pusiera. Y entiendo como que ese enojo se ha dirigido pues a alguien, y ese alguien tuvo que ser Maikiki, pero pues me parece bastante mal. Como dije al principio del video, no me parece que él debió haber hecho pues ese video de esa manera. No me parece que debió haberle tirado mierda a Maikiki, porque Maikiki al final del día lo que hace es que le da toda la información al programa o a lo que sea que pues que luce, y el programa termina haciendo todo. Pues en teoría sí lo puede manipular, pero sería algo muy rastrero y algo muy mierda hacerlo. Y al mismo tiempo, pues Folagor dice como, bueno, pues que Maikiki estaba en contra mío y toda la vaina, pero al mismo tiempo Folagor es una persona que a mí me parece que últimamente, aunque yo soy muy fan de Folagor, me parece que últimamente es una persona que hace unas declaraciones muy estúpidas, o simplemente como para hacer show y lo que sea, pero termina haciendo cosas que sí afectan y que sí van a hacer que la gente se vaya en contra tuyo, o que simplemente si llegas y dices, es que la TAM no tiene nivel, es que la TAM esto, es que la TAM... Si llegas y después del combate contra Jim Carona dices, hey, la gente de la TAM, si este es el nivel de ustedes, son una puta mierda, pues hermano, nadie de la TAM va a querer estar de tu lado, y eso Folagor tiene que llegar a entenderlo. O sea, es como si yo, después de que el Bayern le sacara de la Champions League al Real Madrid, como fan del Bayern, voy y le digo a un madrileño, hey, chúpala, pues el Madrid perdió en la Champions, los eliminamos, pues nadie del Madrid, o pues la persona del Madrid no va a apoyar al Bayern
luego cuando juega contra el PSG, ¿sí? O sea, es realmente muy tonto que él piense que entonces que Maikiki va a ir con él, Maikiki siendo una persona de Latinoamérica, va a apoyarlo cuando él lo único que ha hecho desde que inició el loque con Jim Carona es tirarle mierda a la TAM. Y encima, o sea, yo creo que Jim Carona y Maikiki y ellos son mucho más juntos por ser de LATAM. Entonces, no puedes esperar. Es como si de repente Jim Carona saliera y dijera: ay, es que me parece una porquería que Pokealex quiera que gane Folagor. Pues, o sea, son amigos, ambos son de España, pues ¿cómo no lo apoyar? O sea, es realmente algo muy simple como eso. Entonces, tirarle mierda a eso me parece que está muy mal de parte de Folagor. Y realmente pienso que si Folagor quiere que no le caiga tanto hate por algunas de las cosas que dice, que no las diga. Es que últimamente siento que hace unas declaraciones bastante inflamatorias solamente para hacer el show y toda la vaina que le termina yendo en contra. Es como cuando llegó y le dijo a Shamrock en su puta cara que Shamrock no tenía nivel y que era la peor persona contra la que se había enfrentado para que luego Shamrock le ganara el Dual Loki. Es exactamente la misma vaina. Él se la pasa diciendo cosas y cuando la gente va en contra de él por esas cosas que está diciendo, se impresiona y dice que pues la gente simplemente lo detesta porque sí. Y eso me parece que no tiene autocrítica Folagor en ese sentido. Y bueno, y otra cosa que quiero hablar es, Folagor dice que es básicamente imposible pasarse una de estas ligas de una ROM de Maikiki si no tienes un Pokémon exageradamente roto como lo es el Dusclops de Jim Carona o como lo fue en su momento el Deoxys de Rubius. Y a mí me parece que es algo válido lo que está diciendo Folagor, pero es al mismo tiempo algo que viene con hacer un random loque con la modalidad de que no se pueda cambiar de Pokémon. Siento que eso es algo que simplemente viene con la dificultad. Honestamente a mí me parece que hacer los random loques sin poder cambiar, sin hacer ese cambio entre medio y siempre tener que sacar un Pokémon desde cero, o sea, pues con desventaja, mejor dicho, me parece algo exageradamente complicado. Los random loques me parece que no deberían estar hechos para jugar de esa manera. Y lo digo porque la única otra vez que yo he visto que alguien ha hecho eso son, por ejemplo, los gringos, los nuzlockers gringos que se pasan los juegos de Kaizo Platino y toda esa vaina, en donde es exageradamente complicado, pero ellos no juegan con vidas. Ellos juegan a pasarse el juego de la manera que sea, sin importar cuántos Pokémon pierdan. Y hay estrategias en donde se prefiere, o sea, tú te metes a una pelea contra el líder de gimnasio y sabes que probablemente 3 o 4 de los Pokémon que tengas en la partida solamente sirven para ese combate y se van a usar y se mueren y punto. Y si la estrategia requiere que sacrifiques 2-3 Pokémon, pues no hay problema. Pero si tienes un random bloque en donde si pierdes a uno de tus mejores Pokémon, no sabes si ese luego va a ser completamente vital para las siguientes batallas importantes, pues te jodiste. En los nuzlockes que hacen estos gringos de los Kaizo y toda esa vaina, o pues los nuzlockes en general, tú sabes qué es lo que viene, tú te puedes preparar. Si pierdes un Pokémon que es bueno o es importante, realmente no es tan grave, porque siempre, bueno, en la mayoría de los casos, vas a poder crear una estrategia alrededor de lo que sea que va a ser la siguiente batalla, porque ya sabes los movimientos, ya sabes los objetos, ya sabes los niveles, absolutamente todo de los Pokémon. Entonces puedes crearte las estrategias que tú quieras y prepararte el tiempo que tú quieras para eso, pero en un random bloque no te puedes preparar para absolutamente nada. Básicamente me parece bastante ridículo el pensar que va a ser completamente posible o pues relativamente fácil o que tenga una gran posibilidad de pasar el pasarse una liga Pokémon en donde son 5 combates seguidos, en donde todos los entrenadores tienen 6 Pokémon que van a tener objetos competitivos, objetos que hagan tanto sincronía con sus habilidades, con los movimientos, con las estadísticas del Pokémon, y que encima tengas un turno de desventaja. Me parece bastante ridículo que piensen que eso sea realmente factible. Si cada vez que
van a un líder de gimnasio, todos siempre están cagados del miedo. Pues, porque es una prueba muy complicada y generalmente los líderes de gimnasio o los combates importantes contra los rivales o contra los enemigos, todo, que sean de 6 Pokémon, son muy complicados y siempre se pierden varias vidas, o se pierde una vida, o los Pokémon quedan bien jodidos, o cualquier cosa. Entonces, pensar que hacer 5 combates seguidos de esos es realmente como lograble, o pues que hay una gran posibilidad de que eso se pueda lograr, me parece completamente ridículo. Pero en un loque en donde no puedes cambiar al derrotar un Pokémon, y que si por ejemplo hiciste muchísimo daño a uno de los Pokémon, pero también te hizo mucho daño y te dejó a poca vida, tienes dos opciones. O cambias para que no te maten al Pokémon que tienes, porque no vas a poder hacer absolutamente nada con el Pokémon que tienes, a menos de que estés garantizado a matar al Pokémon que tienes al frente de un golpe. Entonces, o te toca cambiar o te toca sacrificar al Pokémon. Es simplemente así. Y entonces, cuando entre el siguiente Pokémon, va a entrar, pero le van a haber pegado una vez. Entonces, naturalmente, vas a necesitar un Pokémon tanque que pueda aguantar varios de estos golpes. Lo que lleva a que la gente que tenga estos Pokémon es la que termine ganando. Al final del día es la persona que tenga ese Pokémon pivote, por decirlo de alguna manera, la que termina ganando, porque es muy complicado tú poder prepararte para eso. O sea, si fuera en un Nuzlocke que tú puedes saber, me va a hacer este ataque y entonces puedo sacar a este Pokémon que yo sé que va a resistir el ataque, porque por lo menos aguanta más o menos el ataque y luego le hago tal golpe y sé que no tiene nada para hacerme mucho daño, pues listo, perfecto. Puedes hacer la estrategia para cada alto mando, pero en un random loque donde no sabes si el Pokémon que tienes al frente va a tener algún ataque que al principio te hace, no sé, un ataque que no es súper efectivo, lo aguantas, el siguiente ataque muy probablemente puede ser que sí lo sea, o que de pronto sea simplemente neutro, pero igual te va a hacer mucho daño. Entonces, estar constantemente con esa desventaja de que entras siempre sucio, en vez de entrar limpio con un Pokémon, siempre entras y te golpean, hace muy complicado el poder ganar una liga sin tener un Pokémon pivote que te pueda arreglar las cosas. No es como un Nuzlocke que de pronto tienes un Pokémon que es muy clave para tal combate, pero si se muere, luego no es relevante para los otros combates. Eso no pasa. En un random bloque todos los Pokémon son importantes porque todos los Pokémon tienen movesets muy raros, muy aleatorios, en donde puede ser que tengas un Pokémon de tipo tierra, pero ese Pokémon de tipo tierra tiene tu único ataque que es tipo hielo. Y si te sacan un Garchomp, un Dragonet, lo que sea, tienes que sacar a ese Pokémon tipo tierra. ¿Qué pasa si se te muere ese Pokémon tipo tierra? Pues cagaste. Entonces siempre vas a necesitar un Pokémon pivote para esas situaciones. Entonces al final, el que tiene el Pokémon pivote que aguante más es el que va a poder ganar las ligas. Claro, yo creo que es posible pasárselo. ¿Que sea fácil? No, no es fácil. Y probablemente, vamos a ver, liga tras liga, en donde van a perder por esta misma razón, porque es realmente muy complicado tú pasarte 5 combates seguidos en un random bloque que los Pokémon pueden tener ataques de legendarios, te pueden salir legendarios con ataques de legendarios, pues ¿qué esperas? Simplemente me parece bastante ridículo pensar que hay una alta probabilidad o que debería ser siempre completamente posible pasarse la liga de un random bloque como este en donde no se puede cambiar de manera, digamos, limpia o bonita. No se puede jugar de esa manera. Necesitas a ese Pokémon tanque, pero básicamente todos tus Pokémon tienen que ser tanques, tienen que aguantar. No se puede jugar ese Pokémon bonito que es listo. Ves al Pokémon que te van a sacar, sacas al Pokémon que es, le haces el movimiento super eficaz, fuera Pokémon siguiente y haces eso. No se puede hacer. Y todos tus Pokémon tienen que ser tanques realmente para poder aguantar el constante cambio y golpe que van a recibir. De lo que yo he visto en las últimas ligas de Folagor, en sus últimos loques, tanto en los dual loques como solo, básicamente nunca lleva un Pokémon que sea un atacante fuerte y rápido, pero frágil, porque no se puede.
No puedes llevar un Gengar, el cual vayas a cambiar y que de repente te hagan golpe y fuera. Claro, o sea, si lo pones de primero, listo, perfecto, puedes hacer un golpe, te bajas al Pokémon de al frente, si es que tienes la suerte de que justo es un Pokémon que es débil, algo que tenga el Gengar y que sepas que el Gengar pueda matarlo, pero si todo el tiempo tienes al frente Pokémon que son muy complicados y que vas a obligatoriamente necesitar un cambio por lo menos, si es que lo quieres meter contra ese Pokémon, pues realmente el uso de Pokémon fuertes pero frágiles no existe. Entonces yo creo que al final del día se tiene que hacer una decisión. Si quieren que las ligas Pokémon sean así de complicadas, deberían dejar de lado el no poder cambiar de Pokémon, el modo mantener. Si quieren que las ligas Pokémon no sean tan complicadas y se puedan pasar sin uno de estos Pokémon, sin jugar al Haram Ball o lo que sea, necesitan volver al modo normal de jugar Pokémon. Si se quiere jugar bonito, no se puede jugar con el modo mantener. El modo mantener te obliga a jugar defensivamente. Ese es todo el punto del modo mantener, que tienes que jugar defensivamente todo el tiempo porque siempre vas a estar en desventaja en el combate. Bueno, esa fue mi opinión al respecto. No sé ustedes qué opinen sobre el tema. Sé que se hizo bastante drama. Al final, pues, son todos amigos y toda la vaina. Y pues la gente se va a olvidar de esto. Y en el siguiente lo que se van a volver a acordar cuando llegue el momento de la liga. Y todo se va a hablar mierda. Folagor se va a quejar de su mala suerte si es que no gana. Es algo típico que siempre pasa. Y que va a seguir pasando si es que no cambian algo. O bajan la dificultad para que sea más lograble pasarse las ligas, o Folagor se va a tener que acostumbrar a que las ligas no se pueden pasar si son en modo mantener. Y creo que eso ya se ha demostrado en la cantidad de personas que yo he visto, o pues que todos hemos visto, intentar pasarse una de estas ligas sin un Pokémon tan roto como lo es el Deoxys de Rubius o el Dusclops de Jim Carona. O sea, das con un Haxorus con potencia y cambio de marcha, no pudo pasarse la liga. Creo que ni siquiera llegó al campeón. No fue capaz de pasarse la liga. Entonces es exageradamente complicado pasarse la liga sin un Pokémon así de roto. Y eso que un Haxorus con potencia es muy roto. Entonces, bueno, solamente esa era mi opinión al respecto. No sé ustedes qué opinen. Díganme en los comentarios. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.